Vamos a empezar con el primer contenido, que es estadística. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con variable cuantitativa. Define cantidades en una población. Continuas, variables que toman valores numéricos fijos en un intervalo determinado. Sus valores se asocian al conjunto de los números reales. Tabla de distribución de frecuencias. Es la disposición de los datos en una tabla que resume los valores observados de una variable continua. Elementos de una tabla de frecuencia. Primer elemento. Intervalos de clase. Es un conjunto que contiene todos los números entre dos números dados. Rango. Es la diferencia entre el número mayor y el menor de una lista de datos. Frecuencia absoluta al intervalo. Número de individuos o datos que están clasificados en cada intervalo. Frecuencia absoluta acumulada. Sumatoria de las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa. Cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos de la muestra. Marcas de clase. Punto medio de cada intervalo. Se considera el dato más representativo de dicho intervalo. Ahora vamos a ver los gráficos. Primer gráfico, histograma. Se representa en un plano de barras que corresponden a los intervalos construidos de la variable y sus respectivas frecuencias absolutas. Son barras que están pegadas. Segundo gráfico. Polígono de frecuencia. Se forma al asignar a cada marca de clase la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo y cada punto representado en el plano es unido por medio de segmentos de recta. Vamos a ver un ejemplo para aplicar todo lo que tenga que ver con variable cuantitativa. Entonces nos dice en este ejemplo: en un conjunto residencial se ha emprendido una campaña para promover el ahorro del agua. La primera parte de esta campaña consiste en hacer el registro de cuántos metros cúbicos de agua gasta cada familia en un mes. Los datos de las primeras mediciones se registran a continuación. Entonces ahí nos dan los datos en metros cúbicos. Solución. Entonces primero tenemos que hallar el número de intervalos. Como son 30 datos que nos dan, entonces sacamos la raíz de la muestra, que es 30, nos da 5,47, la aproximamos a 5 para trabajar con números enteros. El rango. Miramos cuál es el dato mayor menos el dato menor. Entonces el que más gastó agua fue 37, menos el que gastó menos agua fue 11. Le hacemos la resta y nos da que el rango es de 26. Tamaño. Entonces es el rango sobre el número de intervalos. Como el rango nos dio 26 y el número de intervalos dio 5, hacemos la división, nos da 5,2, también la aproximamos a 5. Se construye la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia, entonces colocamos las clases. Entonces el primer valor va a ser 11, porque es el menor valor. Le sumamos el tamaño, que sería 5. Entonces 11 más 5 daría 16. Como terminamos en 16, el otro intervalo empezamos con 17. Más 5, 22. Como terminamos en 22, empezamos con el otro intervalo con 23. Le sumamos 5, nos da 28. Como terminamos en 28, el otro intervalo empezamos con 29. Le sumamos 5, da 34. Como terminó en 34, empezamos el otro intervalo con 35 y nos da 40 al sumarle 5. Entonces miramos cuántos valores hay entre 11 y 16, que nos da que son 3. Entre 17 y 22 son 10, entre 23 y 28 son 12, entre 29 y 34 son 3, entre 35 y 40 son 2. Y así sacamos la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es cada valor de la frecuencia le dividimos en el número de datos, quiere decir que son 30. Entonces 3 dividido en 30, 10 dividido en 30, 12 dividido en 30, 3 dividido en 30 y 2 dividido en 30. El valor absoluto es, cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Entonces el primer valor, en la primera clase nos dio que el porcentaje es 10, el segundo es 33, después nos dio 40, nos dio 10 y después el último nos dio 7. La frecuencia absoluta acumulada, entonces cogemos la frecuencia absoluta, la F minúscula, y la vamos sumando. Entonces sería
El primer valor que es 3 lo colocamos ahí. Después sumamos 3 con 10 nos da 13, 13 con 12 nos da 25, 25 con 3 nos da 28, 28 con 2 nos da 30. La marca de clase es, cogemos 11 más 16, lo sumamos y lo dividimos en 2. Entonces 11 más 16 nos da 27, lo dividimos en 2, nos da 13,5. Y así vamos sacando la marca de clase. Ahora vamos a ver todo lo que tenga que ver con medidas de tendencia central. Entonces son valores numéricos que muestran hacia qué valor o valores tiende la concentración de la distribución de los datos observados de una muestra o una población de individuos. Media aritmética. Es el valor que representa el punto de equilibrio de la distribución de datos de la muestra. Y la simbolizamos con X, una rayita encima, y es igual a la suma de los datos sobre el total de datos. El otro de la media aritmética es, después de la media aritmética vamos a ver la mediana. Es el valor que divide el conjunto de datos recopilados en dos partes porcentualmente iguales. Para la mediana, primero se ordena el conjunto de datos de menor a mayor y luego se ubica entre ellos el dato central. Si el número de datos es impar, la mediana es exactamente el dato central. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los datos de dos datos centrales. Moda. Es un conjunto de datos no agrupados, es el dato de mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar todo lo de la medida de tendencia central. Entonces nos dice, el número de goles anotados en la temporada por los jugadores de un equipo de fútbol son los siguientes. Entonces dicen que es 1, 5, 9, 6, 7, 5, 4, 8, 2, 5, 4. Sacamos la media aritmética, entonces cogemos todos los valores, los sumamos, que me da 56, lo divido en 11 y me da 5,09 y lo aproximo a 5. La mediana, entonces lo debo ordenar, entonces ordeno de menor a mayor y me da que el que está ubicado en la parte central es 5. Y la moda, el número que más se repite es 5.